Bueno, buenas noches. Ya estamos viendo la presentación. Buenas noches, sí señora. Atención Muchas, humanizada y cuidado inmediato. listo. Muchas gracias. Muy amable. Sí, señora, así es. Bueno, ¿cómo se encuentran la noche de hoy? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo fue ese día de hoy? ¿Cómo les fue en el trabajo? Espero Bien, todos se gracias, encuentren. jefe. Listo. Muchas Por gracias aquí por Bogotá lloviendo lloviendo. fuertemente por Bogotá. Sí, duro, duro, duro. Ok, Sí clima señora. sabroso. Ahorita ya escampó, pero todo bien. El tráfico muy fuerte y todavía laborando, jefe. Sí señora. Ok, muchas gracias por compartir el efecto de la lluvia por allá en Bogotá. Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a todos a esta clase donde nos encontramos los días miércoles, una clase más. Damos la bienvenida a esta segunda clase del módulo 4, ¿verdad? Vamos a hablar de la atención humanizada y el cuidado inmediato al recién nacido. Recuerden que mi nombre es Lady Diana Navarro Celis, que soy enfermera y pues los estoy acompañando en todo este proceso de aprendizaje, porque aprendemos cada día uno de otros, ¿verdad? Yo aprendo también muchas cosas de parte de ustedes con las experiencias que nos cuentan en cada clase y pues la idea aquí también es poner a, a, a fondo con ustedes y contar pues todas las experiencias y tratar temas interesantes en todo el proceso de la carrera de técnico auxiliar en enfermería. Bueno, hoy vamos a trabajar este tema, que es un tema profundamente humano, ¿cierto? Técnico a la vez, que es la atención humanizada y el cuidado inmediato, estamos hablando de un proceso inmediato del recién nacido. Un momento donde se une la ciencia, la ternura, todo el proceso del profesionalismo en la atención y pues la responsabilidad también en ese momento, de ese momento que es el parto. ¿Listo? Bueno, ¿alguien me quiere comentar alguna experiencia de pronto que hayan tenido eh, a nivel de parto? ¿Han visto un parto? De pronto a nivel de una emergencia, atención de una mamita en trabajo de parto. ¿Han tenido alguna experiencia de estas? ¿Algún Profe, sangrado? sí señora. Ok. He tenido, Henry. he tenido, he tenido pacientes embarazadas ya con bastantes semanas de gestación y las encuentra uno en algún accidente con trauma múltiple y el otro asunto es el que sí he tenido pacientes médicos que nos llaman como a atender y ya están en trabajo de parto. Regularmente alcanza a llegar la ambulancia, ¿no? Sí. Nos han llegado a la estación también. Estamos ahí quieticos cuando llegan con la emergencia, pero regularmente, aunque se les atiende y hay un módulo de parto inminente, tratamos siempre de remitirlos a un servicio médico. Sí, señora. Ok, muchas gracias, Henry. No, en ningún momento de pronto en el transcurso de la atención, de la llevada, no ha nacido el bebé ahí en la ambulancia, no ha tenido esa experiencia. No, no, señora, no, no, no. He llegado de pronto ya cuando la mamá lo acaba de tener y digamos llega uno como a esa primera respuesta, Ok. digamos ahí como a segundos de haber salido, todavía tienen el cordón umbilical, Ujú. están con el líquido amniótico todavía encima, toca aspirarles las vías aéreas, sí, como Hacer el digamos, pinzamiento del cordón. exactamente, sí señora. Ese proceso, pues, pero ya digamos, ya la mamá ha tenido ese trabajo de parto sola, ¿sí?
pero sí he llegado digamos, y pues ya en cuestión hospitalaria sí he asistido a partos, digamos, no como el personal médico, pero sí he asistido a partos. Sí, señora. Ok, listo, gracias. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia en atención de un parto? ¿Ha visto un parto? Aparte de la experiencia de pronto que ha tenido Henry o no. No, señora. Listo, bueno. Es importante tener todo esto presente en la atención de un parto porque pues como esta parte de Cruz Roja, bomberos, ¿cierto? Y demás, puede que se llegue a presentar y pues tenemos un proceso de qué de pronto debemos hacer o cuál es esa atención inminente que se debe realizar, ¿cierto? Cuáles son los pasos a seguir para llevar rápidamente a un área asistencial, ¿cierto? Porque obviamente el parto debe ser bajo una sala de partos y demás, pero puede ocurrir que en el transporte de la paciente, ¿cierto? Nazca el bebé, entonces saber qué hacer en esta atención inmediata del recién nacido. Entonces, hablamos de algo importante. ¿Han escuchado esto del parto humanizado, de la atención humanizada en cuestión del parto? Hoy en día, las instituciones de salud, estamos hablando de tener estos partos humanizados, ¿a qué conlleva? A que tenga la presencia, ¿cierto? En el momento de trabajo de parto, en el momento que está en el parto, la presencia del esposo, del acompañante, ¿cierto? A esto le llamamos parto humanizado dentro de una atención asistencial. ¿Listo? Entonces vamos a escuchar que ahora ya no es solamente a nivel de otros países, de pronto en Estados Unidos, que se ve mucho esto, ya en Colombia se está aplicando y son los partos humanizados. Entonces, esto conlleva a que la atención sea humanizada para la mamita, ¿cierto? Que brinde de pronto acompañamiento, seguridad, mayor seguridad que la que le da el personal de salud y vamos a tener ese cuidado inmediato con el recién nacido. ¿Cuáles son nuestros objetivos para la clase de hoy? Reconocer los principios de la atención humanizada en el parto y nacimiento, ¿cierto? ¿Cuáles son esos principios de esa atención? Describir los pasos del cuidado inmediato. ¿Cuáles son estos pasos del cuidado inmediato? ¿Qué debemos hacer? Identificar signos de alarma neonatales y acciones que se deben ejecutar por parte del auxiliar de enfermería. Es muy importante tener en cuenta esto. Nosotros debemos tener en cuenta cuáles son esos signos de alarma, ¿cierto?, que requiere una acción inmediata con el recién nacido y sin dejar a un lado la mamita. Debemos tener en cuenta que esto es un vínculo, ¿cierto?, mamita y bebé. Bueno, vamos a mirar esta otra parte que nos dice, ¿qué creen ustedes que necesita un recién nacido en sus primeros 60 segundos de vida? ¿Qué creen ustedes que necesita este recién nacido en sus primeros 60 segundos de vida? Jefe, yo creo que la primera inhalación, ¿no? Porque hasta ese momento él está como respirando líquido, ¿no? Por decirlo así. Y es la primera vez que como que sale al ambiente y empieza a respirar el aire, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, lo primero que necesitaría es ese soporte de aire. ¿Listo? Bien. Es un intercambio que hace, ¿cierto? Porque el bebé está dentro del útero llenito de líquido amniótico y él tiene sus pulmones llenos de líquido, tiene su vejiga llena de líquido, ¿verdad? Y cuando él nace, ese primer llanto, por eso es importante que el bebé llore, si no vamos a hacer, ya luego les voy a explicar, frotar al bebé, ¿cierto? Darle como esa fricción para que él llore. La gran mayoría de bebés, ellos nacen y lloran. Y con el llanto hacen ese intercambio de líquido por aire. Entonces es eso primero, ¿cierto? Empezar a respirar por ellos solitos. Y de ahí en adelante necesitan otras cosas adicionales, como por ejemplo,
Dentro del útero, él tiene su calorcita, ¿verdad? Está su temperatura ambiente. Y él sale de este canal vaginal, del útero y canal vaginal, a exponerse a una temperatura fría. Las salas de parto tienen aire acondicionado, es una temperatura fría. Entonces, el bebé, el recién nacido, exponerse a esta temperatura también. Y de ahí en adelante otro proceso como ya respirar por sí solito, ¿cierto? Ya la parte del cordón umbilical, entonces es donde cortan este vínculo que está con la mamita, ¿cierto? De la placenta, cordón umbilical, al muñón del bebé o al ombliguito del bebé y empieza a hacer su adaptación. Y aquí es donde vamos a ver el paso a paso de esta adaptación y de estos cuidados principales. Bueno, ¿qué es la atención humanizada? Promueve el cuidado respetuoso, ¿cierto? Aparte de lo que ya les dije, que es este acompañamiento que hoy en día se tiene por parte de su pareja o por parte de la mamita, de la persona que desee que esté en este acompañamiento, ¿cierto? Aparte de esto, debemos promover que sea de manera respetuosa, ¿cierto? Empática, seguro, que ella reconozca los derechos que tiene como mamá y los derechos que tiene el recién nacido, ¿cierto? Y es aquí donde estas mamitas que asisten a sus controles prenatales, en su consulta externa, que asisten a estos cursos que por resolución se deben realizar, que son los cursos, tienen varios nombres, curso psicoprofiláctico, curso de maternidad y paternidad segura, ¿cierto? Que son los cursos donde empezamos a hablarle qué derechos tiene, qué deberes tiene como mamita. Y pues el parto o la atención humanizada conlleva o es un conjunto de todo esto. Cuando hablamos de empatía, es algo muy importante que hoy en día se está viendo un poco más. ¿A qué voy? Pongo de pronto casos años anteriores cuando yo estaba en la universidad y estaba en mi proceso de práctica. Mi práctica un semestre fue en el área de ginecobstetricia, ya para graduarnos. Y resulta que no se veía como esa humanización, y estoy hablando de 16, 17 años. No se veía esa empatía por parte de quién, de los ginecobstetras. Entonces eran personas, ahorita ya se ve un poco más y ya se quitó como ese pensamiento de que mamita puje, ¿por qué no puja? Sí, todo este proceso de decirle, pero ¿qué está haciendo? Respire. Todas estas cosas que antes se veían, hoy en día no se ven. Hoy en día entonces ya empezamos el proceso del ginecostetra o la ginecostetra a decirle, bueno, mamita, vamos a tranquilizarnos, vamos a tomar aire por la nariz, todo este proceso se ve un poco más a como era antes y estoy hablando de solo 17 años. Seguramente tiempo atrás que no se veía esta atención tan humanizada, ¿cierto? Que no existían estas charlas es decir, antes del parto para preparar a la mamita, para saber qué cambios tiene, porque hoy en día esto se promueve muchísimo en las instituciones de salud. A las mamitas se les brinda charlas en donde se educa, en donde se le dice cómo debe pujar, cómo debe respirar y las razones, el por qué lo debe realizar de esta forma. ¿Listo? Entonces, hoy en día en las instituciones de salud se ve muchísimo el parto humanizado, la atención humanizada, que obviamente hay personal de salud, ¿cierto? Pero nosotros, como de pronto en alguna oportunidad se los he dicho, no vamos a hacer uno más del montón, ¿cierto? Vamos a marcar esa diferencia, vamos a tener ese trato respetuoso con las mamitas, esa empatía de saber que ella pues está en un proceso de dolor, en un proceso de angustia, en un proceso de incertidumbre, ¿cierto? Porque ella quiere hacer las cosas de la mejor forma, pero pues si vamos como a las patadas, perdónenme la expresión, a decirle a la mamita qué debe hacer, pues obviamente ella no va a poder lograr hacer las cosas bien. ¿Cuáles son las componentes claves? Entonces, el respeto por la fisiología del parto. Esto tiene un proceso, unas etapas, ¿cierto? Esto no es
que la mamita empezó a pujar y ya debe salir el bebé. Esto tiene un proceso, unas fases del trabajo de parto, pues para llegar a que el bebé nazca. Debemos tener una comunicación efectiva, empática con la mamita, y es donde voy nuevamente con la empatía. No vamos a gritar, no vamos a hablarle de forma brusca, ¿cierto? Vamos a comunicarle qué es lo que queremos que ella haga de forma adecuada para poder lograr el proceso del trabajo de parto y finalizar con una adecuada, con un excelente proceso, con un excelente resultado, ¿cierto? Porque muchas veces las mamitas, si no hay esa empatía, esa comunicación, terminan trabajando mal, haciendo un proceso de trabajo de parto mal y terminan en una cesárea. Entonces son aquellas mamitas que me dicen o dicen, comentan, no, eso fue terrible, me hicieron trabajar, unos dolores terribles, terminé en cesárea. ¿Listo? Protagonismo de la familia en el proceso, esto es lo que se quiere hoy en día en Colombia, que esté ese protagonismo del acompañante, ya sea la que mamita desee, puede ser el esposo, su pareja, su mamá, su papá, un familiar cercano, ya es quien ella crea conveniente para este acompañamiento. Esta es la atención humanizada en el parto. Preguntas al momento. ¿Cuáles son esos 5 principios esenciales de la humanización? Aquí sí que es primordial y a flor de piel la humanización. Estamos trayendo a la vida, ¿cierto? Al mundo, porque ya tiene vida, al mundo un ser humano, en un proceso que es fisiológico, en un proceso que es normal. Evitar intervenciones innecesarias. Permitir que los procesos naturales se desarrollen sin interferencias injustificadas. Mamita, camine, mamita, haga cuclillas, pero todavía no necesitamos que la mamita deambule por los pasillos del hospital. Todavía no necesitamos que la mamita haga cuclillas si todavía no ha dilatado o no ha borrado en su proceso de trabajo de parto, por ejemplo. Vamos a hacer tactos cuantas veces creamos necesario. Entonces viene el ginecostetra, luego viene el médico que está haciendo el rural, el que está haciendo su especialización, luego viene el médico que está haciendo su internado, entonces todo el mundo hace un proceso que es innecesario de realizar un tacto y eso aún todavía se ve muchísimo en las instituciones. Pero nosotras como mamitas tenemos el derecho de decir, ¿cierto?, que no queremos más esos tactos o tenemos el derecho de elegir el profesional que queremos que nos atienda. Eso es un derecho que tenemos. ¿Listo? Un lenguaje respetuoso, comunicación clara, empática, libre de términos que generan ansiedad o culpa. Esto se ve tanto aquí en el parto como en cualquier tipo de atención a cualquier ser humano. Debemos tener esos términos, evitar usar esos términos médicos con los pacientes, ¿cierto? Porque ellos van a generar angustia, ansiedad, pero ¿qué es lo que están hablando? ¿Pero qué significa eso? ¿Estoy haciendo algo mal o algo pasa con mi bebé, ¿cierto? Porque para nosotras es muy angustiante saber que algo pasa con nuestro bebé o saber que todo está bien o no saber que todo está bien, ¿listo? Entonces, tenemos esa empatía con esa mamita que está en todo ese proceso angustioso. Privacidad y acompañamiento. Garantizar espacios privados con presencia de personas de confianza durante el parto. Esto es algo que es el parto humanizado, ya en las instituciones de salud se están implementando. Apoyo emocional constante, acompañamiento profesional que reconoce y valida las emociones de la madre. Entonces, escuchar a esa mamita que tiene, que siente, que quiere, ¿cierto? Por qué de pronto no se deben hacer las cosas, indicarle por qué de pronto la mamita desea caminar y le decimos, no, mamita debe permanecer acostada, pero justifiquémosles el por qué. Que créanme que ella les dice, es porque está en peligro la vida de su bebé, créanme que ellas se quedan acostaditas. Porque es que su bebé se puede salir por el canal vaginal y caer en la taza del baño. Mamita, haga chichi aquí en el parto. No se puede ir al baño.
por ejemplo. Le damos la razón, el por qué, y créame que la mamita es muy juiciosa y ahí se queda. ¿Listo? Ahora, el contacto piel a piel. ¿Quién me ayuda con ese último frase? La lectura de esa última frase. Yo, profe. Gracias. Apoyo emocional y constante. No, No sé no, por el que acabamos de leer. sí, el último. Contacto piel a piel. Exacto, sí, señora. Facilitar el contacto directo entre madre e hijo inmediatamente después del nacimiento para estabilidad fisiológica y vínculo afectivo. Muchas gracias. Esto es algo muy importante en ese nacimiento del bebé, sea por cesárea o sea por parto vaginal. La cesárea es la incisión quirúrgica, ¿cierto?, de una de las paredes del área pélvica hasta llegar al útero, sacar el bebé y luego pues suturar todas las capas de la piel. Y el parto es aquel que va por canal vaginal con una dilatación, borramiento, ampliación de toda la pelvis y el bebé sale cefálico. ¿Listo? Cuando el bebé sale por cualquiera de las dos vías de nacimiento, cesárea o parto, debemos promocionar o proporcionarle ese contacto piel a piel. Y hacemos esa promoción. La palabra aquí entra bien. ¿Por qué? Porque si no le generamos ese vínculo, ¿cierto? Ese contacto piel a piel, la mamita va a quedar como con un vacío. En ese momento nosotras, de pronto aquí hay mujeres que entienden de pronto este proceso, quienes ya han tenido bebés, o papitos que ya han estado de pronto en trabajo de parto con las mamitas, nosotras nos genera esa incertidumbre de que sacaron a nuestro bebé de una parte de nosotras, ¿cierto? Y no nos lo pasaron, no pudimos ver, no lo escuchamos que llora, ¿verdad? Y resulta que se lo llevan. ¿A dónde se lo llevan? Pues a hacer todo esa atención inmediata, que ya vamos a explicar. Pero nosotros quedamos con ese vacío. ¿Qué pasó? Porque o está llorando mucho, nosotras tenemos frío, mi bebé tiene frío. Entonces debemos generar ese contacto piel a piel. Esos son segundos, no vamos a estar ahí horas, son segundos y en ese momento del contacto piel a piel se hace el pinzamiento del cordón umbilical. Acá podemos ver esta imagen. Se hace el pinzamiento del cordón umbilical y el bebé está en contacto piel a piel con la mamita. ¿Listo? Es muy importante. Vamos a ver cuáles son los beneficios de este contacto piel a piel. ¿Quién me colabora leyendo los beneficios fisiológicos, por favor? Yo, profesora. Beneficios Gracias. fisiológicos, estabilidad térmica del recién nacido, mejora la saturación y frecuencia cardíaca, disminuye el llanto y estrés del bebé. Muchas gracias. Fácil, ¿Vale? ¿cierto? Tenemos tres súper fáciles. Estabilidad térmica del recién nacido. La mamita está calientica, ¿cierto? Porque estaba en un trabajo de parto. Y mire cómo en esa imagen puedo ver ese contacto piel a piel calientica y le vamos a dar esa estabilidad térmica. Igual el bebé no está totalmente despejado, él tiene una cobijita o tiene una sábana, ¿cierto? Pero generamos para estabilidad térmica del recién nacido. Mejora la frecuencia cardíaca, él sale estresado, sale con un llanto fuerte, llanto de angustia, aquí qué pasó, yo tenía todo en el útero, ¿cierto? Me expuse a una temperatura tan fría, ¿cierto? Y ese contacto va a disminuir ese llanto, esa frecuencia cardíaca, la saturación y el estrés del bebé en ese momento. Las mamitas siempre cuando se genera ese contacto piel a piel, ellas le hablan a su bebé. ¿Y qué más que la voz de la mamita que fue la que durante 40 semanas, 38 semanas, 39 semanas estuvo ahí y es la que más fuerte escuchamos? Porque somos uno solo, ¿cierto? Nuestro bebé, la mamita, uno solo. Preguntas.
Es como usted decía ahorita, o sea, el contacto piel a piel ayuda a que, o sea, la mamá tenga depresión postparto, o sea, evita en gran parte que la mamá tenga Evita, depresión por postparto. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Muchas gracias, Miguel. ¿Qué pasa? Nos genera esa angustia de qué pasó, para dónde se lo llevaron y en algunas oportunidades, ¿cierto? Yo estoy en un área o en un sitio, la mamita está en un sitio y nuestro bebé está en otro. Y pasan 2 horas, pasan 3 horas, mientras viene el proceso de recuperación. Cuando es por cesárea, pues el proceso es un poco más largo, la recuperación en el área de recuperación de salas de cirugía, de todo lo que es cirugía, y nadie nos dice nada. Entonces empezamos a generar esa angustia. Disminuye la depresión postparto, sí señor, ese contacto piel a piel. ¿Cuáles son esos beneficios emocionales? ¿Quién me colabora con la lectura de los beneficios emocionales que tiene ese contacto piel a piel? ¿Ninguno? yo, profesora. Bueno, Beneficios emocionales. Vínculo afectivo, madre-hijo fortalecido, mejora inicio de lactancia materna, protección inmunológica temprana. muchas gracias. Entonces, mire ese vínculo afectivo y nuestro compañero nos lo dijo hace un momento, ¿cierto? Nosotros necesitamos saber cómo está nuestro bebé y evitar o nos evita este contacto también, que más adelante, pues, por toda esta angustia, este proceso nos genere alguna depresión postparto, aunque la depresión postparto tiene muchas bases, ¿no? Muchos efectos, pero sí, este vínculo nos favorece a que la presencia se disminuya. Este vínculo madre e hijo se fortalece porque es que, vuelvo y digo, sacaron a nuestro bebé de nuestro vientre y necesitamos ese vínculo y nosotros esperamos ver cómo está, ¿cierto? Sentir ese contacto de nuestro bebé. Mejora el inicio de la lactancia materna, después de que viene todo el proceso que les voy a explicar de la adaptación, de todo el proceso de esa atención inmediata, empezamos a este vínculo de la lactancia materna. Cuando es por parto vaginal es más rápido, porque en el parto vaginal la mamita sale rápido de sala de partos, que es diferente casi siempre en la mayoría de instituciones en donde está el servicio de ginecobstetricia, está sala de partos, ¿sí? En la mayoría. Conozco solamente un hospital que sala de partos estaba, o sea, estaba el servicio de gineco y tocaba salir rapidísimo con la camilla a sala de partos que quedaba como a 1,5 cuadras. Hablamos de 1,5 cuadras más o menos de distancia y llegábamos a sala de partos que estaba también las áreas de cirugía de quirófanos, pero era aparte sala de partos. Pero pues todo este proceso de habilitación y que el parto es humanizado y obviamente llamábamos los camillazos, ¿verdad? Que entonces el bebé nacía, los camazos también, que el bebé nacía en la cama o nacía en la camilla en el transcurso de llevarla a sala de partos. Entonces esto es lo que se quiere evitar ¿para qué? Para que el parto sea humanizado y sea más rápido ahí mismo en el servicio de ginecología o ginecobstetricia. En la lactancia materna, en las mamitas de parto es más rápido, se pone rapidito el bebé a succionar, a lactar. Cuando es cesárea, sí es un poco más demorado, necesitamos que la mamita se recupere, ¿cierto? Porque hubo una anestesia, a veces es general, a veces es raquidia, empieza a haber un sangrado, en el parto vaginal también, pero en la cesárea se pierden más cc de sangre. En el parto vaginal se pierden aproximadamente 500 cc, en el vaginal, la cesárea, 1000 cc. Entonces necesitamos recuperar a la mamita para luego sí promover la lactancia materna. Y la protección inmunológica temprana se ve con el vínculo, ese contacto y con el inicio de la lactancia materna. Recordemos que la lactancia materna nos aporta protección inmunológica. La lactancia materna tiene todos los beneficios en inmunidad para nuestro bebé. Ahora viene este minuto de oro, los primeros 60 segundos, ¿cierto? Entonces aquí viene la pregunta que yo les hice hace un momento, ¿cierto? ¿Qué debe tener el bebé en estos primeros 60 segundos?
un secado vigoroso y una estimulación suave. Entonces, con este secado, recuerdan que yo les dije, un compañero nos dijo que pues esa parte de la respiración hacen un intercambio de líquido por aire, sus pulmones. Entonces necesitamos que el bebé tenga este primer llanto. Y con este primer llanto realiza este intercambio. Entonces, hacemos un secado vigoroso si el bebé no está llorando. Algo que también se debe hacer es en la planta del piecito, hacerle un poquito de fuerza, no los golpes. Ojo, esto ya no se ve. Eso era antes que cogían al bebé de las piernitas y le daban golpes en las nalguitas o cogían y le daban golpes en la planta de los pies. Eso ya no se ve. O un cuchi en la planta de los pies para que el bebé llorara. No, con un secado vigoroso, ¿cierto? Estimulamos este proceso del llanto y de una vez vamos eliminando esta humedad del cuerpo porque ellos nacen untaditos de líquido amniótico, ¿cierto? Que él es transparentoso. Y esta capa blanquecina con la que nacen es el vernis gaseoso. ¿Listo? Entonces es una capa de grasa de protección para la piel del bebé. Este secado que le vamos a hacer no va a ser quitándole esa capa. ¿Listo? Solamente la humedad del bebé, la humedad. Esta capa es importante que quede con el bebé, él mismo se va soltando porque es una protección que le está dando al bebé porque él nace a exponerse a todo, donde tenía toda la protección dentro del útero. Y nos ayuda a que mantenga la temperatura este secado de la humedad. Evaluación de la respiración y el tono. Observar cuál es ese esfuerzo que está haciendo para respirar y la respuesta muscular del recién nacido. Ellos nacen con unos, ay, se me fue la palabra, con unos reflejos, el reflejo moro, el reflejo de succión, el reflejo de búsqueda, con unos reflejos y ahí podemos evaluar el tono muscular del bebé. Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes han visto de pronto que el recién nacido lo cogemos de la manita, ¿cierto? Le alzamos los brazos y lo soltamos y ellos hacen como un reflejo, como una vibración de sus brazos. ¿Han visto de pronto esto en los recién nacidos? O cuando ellos están dormidos y se asustan, levantan sus bracitos y hacen una vibración. Ahí podemos ver esa respuesta muscular, metemos el dedito de nosotros dentro de la manita de ellos y ellos apretan. Todas estas evaluaciones se deben hacer en los recién nacidos. Puntuación del ADGAR. El ADGAR es una escala que se evalúa tanto la frecuencia cardíaca, tiene una puntuación, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, los reflejos, mire aquí tenía la palabra, y el color del bebé. Hay bebés que nacen cianóticos, moraditos, ¿cierto? Los labios, las manitas. Hay otros que nacen con cianosis en la carita, en la parte del abdomen, los piecitos. Entonces, todo esto es una escala que se va a dar esta puntuación del ADGAR, ¿sí? 10 sobre 10, 9 sobre 10, el valor total es 10 y pues se va dando una puntuación, cuánto tiene de respiración, cuánto de frecuencia cardíaca, su tono muscular es estable, los reflejos los tiene y el color de la piel es rosadito, 9 sobre 10 o 10 sobre 10. ¿Listo? Limpieza de las vías aéreas, algo más que nuestro compañero nos dijo cuando pues pregunté las experiencias que de pronto hayan tenido. Aspirar secreciones solo si hay obstrucción evidente de las vías respiratorias. Antes, en épocas anteriores, sí o sí se aspiraban. Sí o sí se debe aspirar boca, nariz. Boca, nariz. Y no volvíamos a la boca. Boca, aspiramos y vamos a nariz y no volvíamos a aspirar. ¿Listo? Ahora es solo si vemos alguna obstrucción. Nosotros escuchamos, el bebé llora, el bebé hace el sonido como cuando un niño está tapadito, entonces necesita aspiración. Y colocar sobre el pecho a la mamita, piel a piel, entonces ya tenemos como este proceso de valoración, ¿cierto? Aunque aquí vienen otras cositas en la otra diapositiva, y ya cuando lo tengamos listo, nos vamos para ese vínculo, ¿cierto? Afectivo y que es la lactancia materna. Preguntas al momento. Yo no.
Bueno, vamos a mirar estos cuidados esenciales post-nacimiento. Algo muy importante es el pinzamiento del cordón umbilical. Esto se debe hacer de forma rápida, temprana y no de forma tardía. Esperar de 30 a 60 segundos antes de pinzar el cordón umbilical para optimizar la transfusión placentaria, es decir, que la placenta pase la parte sanguínea al bebé, ¿cierto? Y luego sí pinzar de 30 a 60 segundos. Mientras tanto, entonces, ustedes pueden ver, aquí está el bebé en esta imagen, ¿cierto? Ya está sobre el contacto piel a piel y lo que hacen es una cercanía al ombligo del bebé con una primera pinza, ¿cierto? Y una cercanía a la parte, mira, aquí podemos ver la parte de la mamita, se pinza y luego en la mitad de esos dos pinzamientos se hace el corte. Mire cómo esto aún tiene retorno sanguíneo, aquí también, y aquí ya no se encuentra. ¿Listo? Ya lo podemos ver sin sangre. Pinzamos, pinzamos y se hace el corte. Mire cómo lo podemos ver acá también. Punto de incisión a la mitad de los dos pinzamientos. ¿Listo? Una más cercana al ombliguito del bebé y otra hacia la mamita. Esto debe ser entre 30 y 60 segundos después del nacimiento del bebé. Identificación del recién nacido. Entonces vamos a colocar el brazalete, la manilla, ¿cierto? Ellos tienen una pulserita rosadita para niñas, celestica para niños. ¿Y qué vamos a poner? Los datos maternos, ¿cierto? Así la mamita ya sepa cómo se llama, ya le tiene el nombre al bebé. Vamos a poner RN, ¿cierto? Recién nacido de Lady Diana Navarro o Lady Navarro. Listo, pero recuerden que debemos utilizar en lo posible, si tenemos dos nombres, dos apellidos completos, porque qué tal que haya en sala de partos otra Lady Navarro. Entonces, Lady Diana Navarro. ¿Listo? Y vamos a poner la hora del nacimiento, cuánto pesó, ¿cierto? Esto va en y cuánto talló. RN recién nacido de Lady Diana Navarro, peso, talla y la hora de nacimiento. Y esto identifica a mi bebé en esa sala de partos. Obviamente eso es inmediatamente después nace. Porque pueden haber salas de partos que nace 1 o 2 bebés, como pueden haber salas de partos que nacen 6, 7 bebés. Entonces vamos a garantizar esa seguridad en la identificación, pues para prevenir confusiones en los recién nacidos. Ellos también tienen unos cuidados a nivel de los ojitos, una profilaxis ocular. Se le aplica una gotica en cada ojo de una solución oftálmica para prevenir infecciones oculares. Y este medicamento se llama gentamicina. ¿Listo? Una gotica en cada ojito para prevenir infecciones oculares. Esta es otra parte de esos cuidados esenciales del recién nacido. El bebé resulta que dicen, ay no, pobrecito, y la mayoría de papitos cuando lo llevan a su primer vacuna, pobrecito, su primer vacuna, su primer pinchazo, así los escucha uno, pero resulta que cuando el bebé se está haciendo esta adaptación, él ya había recibido un pinchacito en el muslo de su piernita, aquí en esta parte, que es la aplicación de la vitamina K, que se llama Conaquion. ¿Para qué es esta vitamina K o Conaquion? Es para prevenir las hemorragias del recién nacido. ¿Pero hemorragias por dónde? Por el cordón umbilical, ¿cierto? Hemorragias en el recién nacido, ya está. Esta vitamina K ya se ha administrado a nivel del muslo, ¿cierto? Del bebé en la piel. Y hacemos un control térmico, debemos mantener este bebé abrigadito con mantas tibias para evitar la pérdida de calor corporal. Es más, cuando los bebés, las mamitas están en trabajo de parto, ya se ha puesto bajo una lámpara de calor la ropita, la cobijita, ya se ha puesto ahí para que ella esté calientica cuando el bebé llegue para hacerle todo este proceso.
¿listo? La identificación, la profilaxis ocular con gentamicina, la administración del conaquión, la vitamina K, y pues ya lo que hacemos es vestir al bebé. Pero espéreme que me falta antes de esto, debemos pesar al bebé, tallar al bebé y tomarle unas medidas que son perímetro cefálico, una cinta métrica alrededor de la cabecita, por toda la parte occipital y frontal alrededor, y perímetro abdominal y perímetro torácico. Esto también, estas medidas se le toman al bebé. Vestimos al bebé con la ropita del primer día que trae la mamita y se abriga muy bien el bebé y queda listo, pero obviamente va a una incubadora para el proceso de calor y debemos estar muy pendientes del recién nacido. Ellos ya quedan tranquilitos, abrigaditos, y luego vamos a estimular, ¿qué? La lactancia materna. ¿Habían escuchado de los perímetros que les acabé de nombrar? Perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal, listo. Los demás compañeros son medidas relevantes en el recién nacido. ¿Para qué creen que se toman estas medidas? Estas medidas, señora, señor. Profe, pues yo diría que se le toman esas medidas a los recién nacidos para poder medir como el desarrollo, qué tanto desarrollo tuvieron ellos en el vientre, y así se puede descartar de pronto enfermedades, microencefalia, pronto pues no sé. Entonces es súper importante para saber en qué calidad nació ese bebé. Muy bien, sí señora. Entonces ella habló de algo muy importante de microcefalia, hidrocefalia, son patologías y es muy importante tener en cuenta la medida de la cabeza. Estas patologías son a nivel de la cabecita y la cabecita de los bebés tienen unas medidas estándar, y ya si pasa o baja de esa medida estándar, ya se debe hacer un análisis. Entonces nos garantiza cómo nació el bebé, ¿cierto? Y algo muy importante que también nombró nuestra compañera es para el desarrollo del bebé. Entonces, esta medida es importante ahí para identificar patologías de pronto del recién nacido, ¿cierto? Pero también es importante en el proceso de su desarrollo. Entonces, cuando las mamitas muy juiciosas llevan a sus hijos al control de crecimiento y desarrollo, se siguen tomando estas medidas, lo llevan al mes, luego lo llevan de 2 a 3 meses, luego de 4 a 5, y así sucesivamente, el cual el médico y la enfermera toman las medidas cefálico-abdominal, pues para mirar el desarrollo del bebé, porque puede que en el nacimiento estas medidas estén estables, pero en estos controles progresa alguna macrocefalia, hidrocefalia, microcefalia, ¿cierto? Entonces, podemos evidenciar el desarrollo, por eso son importantes. Y obviamente el peso y la talla para identificar una medida de nacimiento, ¿cierto? Y el peso, muy importante para la ganancia de peso en todo su desarrollo. Hay bebés que empiezan con una pérdida de peso progresivo. Es normal que el bebé en su primera semanita, sus primeros 5 días, pierda peso. Es completamente normal. ¿Por qué? Porque él del vientre tenía todo. Él tiene que exponerse a cambios de temperatura, que eso hace que pierdan peso. Frío, calor, ¿cierto? Y algo muy importante que le debemos enseñar a las mamitas es que cuando el bebé lo vayan a acostar, tengan ya calentadito las cobijitas con fricción, y que esta cunita o este colecho, o bueno, lo que tengan para acostar al bebé, no esté pegado a una pared. El frío de la pared, esto se llama pérdida de peso por conducción, el frío de la pared al bebé hace que pierda peso. ¿Listo? Entonces, importante el baño de sol, todas estas cositas, es normal que el bebé pierda peso durante sus 5 primeros días. Es completamente normal, un peso de hasta 300 gramos, ¿cierto?
el peso en los bebés lo damos por gramajes, por gramos, pero después de ese control, después de ese peso, debe ganar el bebé peso, porque ya empieza la lactancia materna. Al principio es normal que de pronto la mamita no tenga buen pezón para lactar, el bebé no tenga buen agarre y succión, hasta que ellos no tengan ese proceso de adaptarse, entonces viene todo luego en la ganancia de peso. ¿Qué pasa cuando el bebé no gana el peso adecuado? Pues nos tenemos que poner pilas como médicos y enfermeras, perdón, donde empezamos a controlar ese peso de manera semanal. Mamita, enseñamos técnicas de lactancia, muéstreme cómo está lactando, muéstreme su pezón, debe lactar de esta forma, debe lactar cada cuánto, miramos si la mamita es buena productora de leche, porque todo eso también desfavorece, se va la mamita con buenas técnicas y me trae el bebé en una semana, debe ganar peso. ¿Listo? Entonces es muy importante estas medidas para todo el proceso del desarrollo y el crecimiento del bebé. Estrategias para el control térmico, secado inmediato, ya lo habíamos visto, eliminar la humedad del cuerpo del recién nacido, el contacto piel a piel es un método más efectivo para tener la temperatura, entonces ese primer contacto, luego vamos y hacemos la adaptación neonatal, todo el proceso que les nombré, y pasamos nuevamente el bebito al contacto piel a piel. El gorro neonatal reduce la pérdida de calor por la cabeza. Los gorritos aún se usan. Evitar corrientes, ambientes controlados sin aire frío. Esas corrientes, entonces las mamitas se van para la casa con todas estas indicaciones para el control térmico. Esto es como lo más importante en los bebés, el control térmico. Preguntas, compañeros. Profe, pues más que preguntas es comentario. A uno lo preparan siempre para atender ciertas clases de personas, pero digamos los recién nacidos son un caso bastante especial, ¿no? Digamos en el caso de nosotros no mantienen, digamos, su postura por sí solos, entonces toca cuidar que siempre estén en una postura adecuada. Si uno los deja boca arriba sin poner algún cojín o algo a la altura de los omóplatos, ellos obstruyen su vía aérea. Se pueden broncoaspirar. Sí, hay como ciertas situaciones complejas. Sin embargo, profe, mire que acá se han encontrado niños que los han botado, digamos, Sí. en basureros o, pues es triste, ¿no? Lo que pasa es que uno no sabe Y viven. cuáles son las condiciones que llevaron a eso, pero, y vive, ese era mi comentario, o sea, con lo frágiles que son, expuestos al frío, en una bolsa, sin haberles hecho, digamos, un tratamiento del cordón umbilical seguro y viven. Entonces, pues de todas maneras son cosas que uno tiene que admirar en este proceso, ¿no? Sí, señor. Sí, eso es cierto, Henry. Y uno dice, hombre, pero ¿cómo vivió este recién nacido? ¿Quién sabe desde cuándo está? Estuvo en una bolsa, no se hizo el pinzamiento del cordón, muchas cosas, porque el control térmico, mire lo importante que es. Pero son, digo yo, pues son partes de sí, las personas que tienen sus creencias, ¿cierto? Es que el ser humano estaba para esta vida, como hay otros que no viven, ¿cierto? Como hay otros bebés que los encuentran muerticos porque de pronto llevaban más tiempo, a veces también las mamitas tienen a sus bebés en todo el proceso, salen del hospital y los dejan tiraditos, entonces hubo una adaptación. Son seres humanos que estaban para esta vida, para esta tierra, ¿verdad? Como hay otros que no. Pero sí, entra uno como a analizar la complejidad en la atención del recién nacido en una institución, a de pronto, a veces porque existen todavía las parteras, ¿cierto? Porque antes, cuando no estaban todo este proceso de los servicios de salud y todo este proceso de humanización en sus veredas, o gente que estaba lejos de una institución de salud, existían las parteras.
las parteras donde hay que calor, hay que vitamina K, hay que gentamicina, ¿cierto? Simplemente pinzar cordón con la técnica que ellas usaban, abrigar bebé y iba al contacto piel a piel de una vez. Y ahí sí era el contacto piel a piel y bebés sanos. Entonces, la ciencia ha avanzado también, pero tenemos esa balanza, ¿cierto? Como ese desnivel ahí de algunas circunstancias o situaciones que pues nos pone a mediar un poco de las situaciones. ¿Cuál es esa primera hora? ¿Qué es lo importante? El inicio de la lactancia materna, ¿cierto? Que activamos el reflejo de succión. Entonces el bebé va a hacer esa succión, ellos nacen con ese reflejo. Ellos se le pone el pezón del seno, ¿cierto? Aquellas mamitas que tienen buen pezón, por eso es importante asistir a los controles prenatales y asistir a esas charlas, que es donde enfermería específicamente educa a las mamitas acerca de si no tenemos buen pezón, cómo extraer ese pezón para que el bebé encuentre qué succionar, ¿verdad? El recién nacido está en estado de alerta óptimo en la primera hora, facilitando el inicio natural de la lactancia materna. Él succiona y succiona con fuerza. Esta lactancia materna disminuye la hipoglicemia o hipoglucemia, como sea. Las dos formas está bien dicho. ¿Qué disminuye? Las bajas de azúcar en sangre o los bajos niveles de glucosa en sangre. La lactancia materna proporciona glucosa y nutrientes esenciales para mantener los niveles de azúcar en sangre. Entonces es importante esa primera hora, iniciemos de forma temprana esta lactancia materna para evitar esto. ¿Listo? Hipoglicemia también está bien dicho. Hipoglicemia. ¿Listo? Y la protección inmunológica, que pues esto yo creo que así no sean personas de salud, sabemos que la tetica o la leche materna tiene todo este contenido inmunológico y más ese calostro que es el primero que sale, que ella tiene una apariencia amarillenta, ¿cierto? Grasosita. Luego ya empieza a cambiar esa contextura hasta que se vuelve de color blanquecino lechoso. Este primer calostro contiene anticuerpos que protegen al recién nacido contra infecciones en sus primeros días de vida. Y la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses aporta al sistema inmunológico grandes beneficios. Anticuerpos para prevenir enfermedades respiratorias, las IRAs, ¿cierto? IRA, enfermedad respiratoria aguda, para prevenir las EDAs, enfermedad diarreica aguda, para prevenir todo el proceso de las gastroenteritis en los bebés. ¿Por qué? Por la manipulación de teteros, leches de fórmula, de pronto el mal lavado, la mala esterilización de los teteros, pringados los teteros, entonces vienen todas las gastroenteritis. La lactancia materna nos proporciona muchas cosas. Ahora, el ahorro en el bolsillo, ¿verdad? Está lista a temperatura ambiente, no nos toca ponernos a mirar que el agua, a mirar que no, que está muy caliente y el bebé está que llora y nosotros tratando de enfriar, ¿cierto? Muchas cosas y la tenemos ahí. Aunque podemos también poner en una balanza, hay mamitas que ellas desean lactar, hay mamitas que ellas quieren este proceso de la lactancia, pero la producción de leche materna es mínima. Es verdad, ocurre. Yo donde laboro atiendo mamitas todos los días. Yo ingreso maternas, doy charlas, atendemos con la médico los controles prenatales, vienen las mamitas y empiezan los bebés que están bajos de peso, pero mamita, muéstrame su pezón. ¿Qué técnica está utilizando? ¿Usted cómo coge a su bebé para lactar? Empezamos a corregir posturas, empezamos a corregir agarre de pezón, a hacer correcciones y educación. Y son estas mamitas que en una semana nos traen estos bebés con ganancia de gramos. No deben ir perdiendo, deben ir ganando, pero es por falta de educación. Y es ahí donde uno dice, hombre, está bien lo que yo estoy haciendo, donde uno se siente satisfecho de todo este proceso de decir, mire, con simplemente decirle a la mamita, su postura debe ser esta. Usted puede coger a su bebé de esta y esta y esta y esta y esta forma.
para que no siempre sea la misma, para que no torne la lactancia materna como algo doloroso, estresante, ¿cierto? Entonces es ahí donde viene la satisfacción en la parte de este proceso de enfermería. Y el acompañamiento profesional, mire, lo estamos hablando acá. El personal de salud brinda apoyo, orientación para asegurar un inicio exitoso de la lactancia materna. Y esto casi siempre se ve mucho en las mamitas jóvenes, adolescentes y en las mamitas de bajos recursos y que son primerizas, es decir, que es su primer bebé, ¿cierto? Aunque dice que pues nacemos aprendidas en el don de ser mamá, pero hay muchas cosas que no, y necesitamos recibir esa orientación, ese proceso de que nos escuchen, de que nos miren si estamos haciendo bien las cosas. Mire que aquí está el registro de la evaluación de las medidas antropométricas. Estas medidas son las que les estaba hablando, ¿cierto? Que son medidas que se toman dentro de el primer registro del recién nacido como en sus controles de crecimiento y desarrollo. El peso es una medida que se da en gramos, ¿cierto? El peso es una medida que se da en gramos y la medición, utilizamos una balanza neonatal y el valor de referencia es 2.500 gramos. Cuando es menor de 2.500 gramos, estamos hablando de un bajo peso. Cuando es menor de 2.500 gramos, estamos hablando de un bajo peso. ¿Listo? Cuando es mayor a 4.000 gramos, estamos hablando de un bebé macrosómico. ¿Habían escuchado esto? Sí, señora. Ok. Cuando estamos hablando de un bebé menor, muchas gracias, menor de 2.500 gramos, bebé bajo peso, y cuando hablamos de un bebé mayor de 4.000 gramos, un bebé macrosómico. ¿Qué pasa con estos bebés? Seguramente este bebé de menor de 2.500 gramos fue un bebé prematuro, es decir, que nació antes de la semana 37, ¿cierto? Cuando hablamos de un bebé mayor de 4.000 gramos, es una mamita que seguramente tuvo diabetes gestacional o una mamita obesa. Y estos bebés, ¿qué pasa con estos bebés? Pueden ser diabéticos, pueden tener diabetes infantil, pero pues no todos. Ellos pues tienen un seguimiento, un control específico, ¿cierto? Pero pues es un antecedente para esta mamita, es decir, que para su próximo embarazo son una de las preguntas en la anamnesis que se hace: nacimientos de bebés mayores de 4.000 gramos, nacimientos de bebés menores de 2.500 gramos. No siempre el bebé menor de 2.500 gramos es porque fue prematuro. Pueden haber bebés a término con una ganancia de peso inadecuada, es decir, un bebé que llegó a sus 38 semanas y no ganó sino hasta 2.500 gramos. ¿Listo? Preguntas acá. Profe, buenas noches, qué pena. Profe, No, yo con un caso que me pasó a mí con mi esposa. Mi bebé sí, me llegó por un embarazo tópico. Él me llegó un ectópico. peso, sí, tópico, un embarazo tópico. Sí, Eh, señor. a mí me tocó madularle los pulmones en las casas Ah, porque en la clínica me dieron unas inyecciones para madurar en la casa los pulmones. Él los sacaron a las 36 semanas. Y prematuro. él, prematuro, sí, señor. Él me pesó 1.300 gramos. Ujú. Y él tuvo plan canguro. Y él Sí, nunca me lo señor. dejaron. Él nunca estuvo hospitalizado por canguro, nada. Solamente apenas nació, a las 3 horas nos lo entregaron y nos tocó llevarlo para la casa, para hacer el plan canguro directamente. Que tuvo la maduración pulmonar. Sí, señora. Ok. ¿Recuerdan? Con ustedes tuvimos la clase anterior las semanas, sí, las semanas de gestación y demás. ¿Recuerdan que yo les hablé de la maduración pulmonar?
Sí, sí, jefe. Recuerdan que lo último que se desarrolla son los pulmones. Entonces, ¿qué pasa con su caso? Es un bebé prematuro, bajo peso, que tuvo previamente una maduración pulmonar, es decir, que esos pulmones estaban desarrollados muy bien por esa previa maduración y el bebé pues tuvo esa respuesta pulmonar adecuada. ¿Y qué necesitábamos? Que el bebé ganara peso. ¿Listo? Entonces es cuando están en plan canguro domiciliario. Eso fue lo que le pasó, ¿verdad? Sí, así fue. Sí, nos tocó todo el plan canguro directamente en la casa. En la casa. Muy bien y genial. Genial porque ¿qué pasa? Las mamitas viven un proceso de toda su dieta, tienen que viajar de pronto, a veces es cerca, al hospital, estar cierto tiempo allá, un ambiente diferente a estar en la casa. O sea, fue genial que ustedes recibieran un plan canguro domiciliario. Obviamente con todas las indicaciones por el personal de enfermería, debía asistir, me imagino que con un periodo de tiempo a pesar a su bebé, a mirar esa evolución, ¿cierto? Y la ganancia es progresiva. Entonces, mire que favoreció esta maduración pulmonar al bebé, ¿cierto? Para llegar a un plan canguro domiciliario. Y aquí el plan canguro es mamá y papá. Son los dos que cangurean. Si es así, compañero, ¿cangureó a su bebé? Hola, ¿me escuchan? Sí, señora, profe. Todos los días lo poníamos en el pecho y Se le va un poquito la señal, pero sí le alcancé a escuchar que todos los días lo ponían en el pecho. El pecho debe estar libre, no es sobre una camisa, nada. El bebé también libre y se genera este contacto piel a piel para ganancia de peso con mamita y con papito. Son los dos que cangurean al bebé. ¿Listo? Y viene la ganancia de peso progresiva y obviamente todos los cuidados adicionales, nada de corrientes de aire, nada de personas con gripas. Estos bebés se deben tener muchísimo cuidado, lavado de manos, un ambiente seguro, evitar las visitas y demás. Muchas gracias al compañero por la experiencia que nos cuenta con su propio hijo. La talla es una longitud total del cuerpo, se da en centímetros, y valor de referencia en los bebés está dentro de 45 a 55 centímetros, y ahí pues viene todo el proceso del control. El perímetro cefálico, la circunferencia de la cabeza en centímetros, valor de referencia en el recién nacido, ¿no? De 33 a 36 centímetros. Y el registro debe quedar totalmente documentado en la historia clínica para seguimiento y evaluación del crecimiento del bebé, lo que habíamos hablado, lo que la compañera nos comentaba, ¿cierto? Entonces hay una evaluación y un seguimiento del crecimiento del bebé, obviamente en sus controles próximos que se llevan durante el proceso de primera infancia y el proceso de infancia, es decir, que vamos hasta los 11 años de edad. ¿Cuáles son estos signos de alarma neonatales? ¿Qué se debe buscar en estos niños recién nacidos? Dificultad para respirar, aleteo nasal, quejido del bebé, esas retracciones, intercostales, ese hundimiento o yuelo que hay a nivel de la parte baja del esternón, ¿cierto? En la unión de las costillas, y taquipnea. Pobre succión, es decir, ausencia o debilidad de ese reflejo de succión durante la lactancia. Ojo, debemos estar pilas, algo pasa con este bebé. Puede estar hipoglicémico, ¿cierto? Cianosis, este color azulado en las extremidades, labios, lengua,
también debemos estar muy pendientes y esto es un signo de alarma el cual el personal de enfermería no debe quedarse callado y debemos informar inmediatamente pues a los médicos tratantes. En este caso, que es del recién nacido, pues vamos a informar al pediatra. Letargo o irritabilidad. Cambios extremos en los estados de alerta o comportamientos anormales. Está muy irritable, con nada llora y es un llanto fuerte, un llanto de dolor, o está letárgico, es decir, muy suelto, muy flácido, duerme mucho, ¿cierto? Con nada lo logramos estimular. Alerta, debemos informar. Si el bebé convulsiona, temblores, rigidez muscular, informar. Y los dos extremos, tanto hipotermia, disminución en esa temperatura corporal menor de 36,5, o fiebre, hipertermia, mayor de 37,5. Esto cuantificado con un termómetro. No es que yo siento caliente a mi bebé o no es que la enfermera lo tocó y está caliente. No, esto es con un termómetro cuantificado. ¿Preguntas acá? Estos son los signos de alarma importantes en un bebé. Obviamente hay otros como por ejemplo que el bebé haga varias deposiciones, ¿cierto? De consistencia líquida, que el bebé no esté comiendo, es decir, que esta pobre succión me genere que el bebé no coma, el bebé no puede pasar más de 2 horas sin comer. Entonces es aquí donde es un signo de alerta, ¿cierto? Y vamos a iniciar la alimentación de fórmula, la leche de tarro, la alimentación de fórmula, ¿listo? Porque no podemos dejar al bebé más de 2 horas sin comer. Que la mamita ponga al bebé a succionar, es importante estimular esa lactancia materna. La atención humanizada y el cuidado inmediato del recién nacido son responsabilidades que requieren sensibilidad, respeto y excelencia técnica. Ojo con esto. Humanización, respeto en este momento del parto, excelencia técnica en toda la atención que brindamos, empatía con nuestras mamitas, ¿cierto? Entonces vamos ustedes a hacer un análisis ya para la casita, ya para que pues, lo tengan en cuenta, cuáles de los cuidados inmediatos consideran más crítico y qué acciones humanizadas aplicarías en un parto. Por ejemplo, yo qué aplicaría de acción humanizada, la privacidad. Es muy importante porque nosotras en el momento del parto estamos completamente expuestas a nuestro canal vaginal, a nuestra área genital, ¿cierto? Hay mamitas que durante su trabajo de parto de pronto acabó de comer y tienen esa necesidad de hacer popó, hacen la parte de defecación durante el parto, se hacen popó durante el parto. Entonces, ¿yo qué haría como esa acción humanizada? La privacidad para la mamita. ¿Y cuál de los cuidados inmediatos considera más crítico? La temperatura del bebé. Es importante la temperatura porque ellos nacen de ese calorcito que tienen dentro de nuestro vientre, de nuestro útero, a exponerse a esa temperatura fría que existe en las salas de parto. ¿Listo? Entonces cada uno hace un análisis, de pronto no, todas son muy importantes, ¿cierto? Todo lo del pinzamiento del cordón, la estimulación en la lactancia, todo lo de las medidas, las gotas de gentamicina para la profilaxis oftálmica, la parte de la vitamina para evitar las hemorragias, el marcar al bebé, perdónenme la palabra marcar, pero debemos identificar al bebé con esa pulsera, con el nombre de la mamita para evitar confusiones. Todo este proceso es muy importante en la atención humanizada del parto y el recién nacido. Compañeros, ¿alguna pregunta, duda? Y No, profe, compañera. por mi parte agradecerle la información, bastante interesante el tema. Toca estudiar más y chévere. Gracias. Listo, Henry. No, muchas gracias a ustedes por estar atentos siempre, participativos. Este tema es muy interesante. A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver la ginecobstetricia, los recién nacidos, toda esta parte
es una de las cosas que más me gustan, toda la atención de control de crecimiento y desarrollo, la lactancia, las charlas a las mamitas. Y pues por mi parte, en el área de la que laboro y estoy en este momento, me siento con una gran satisfacción de poder ayudar a mamitas a que generen ese vínculo y generen una adecuada lactancia materna, generen un adecuado trabajo de parto, con la capacitación que se brindan a cada una, a las charlas que se brindan a cada una de estas mamitas. Espero que estén muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, listo. Entonces, creo que fue entendido el tema. Esto tiene una información muy amplia, es grande toda esta información, pero esto es lo básico en la primera atención, ¿cierto? Inmediata. Y adivinen quién hace esta adaptación neonatal en los servicios asistenciales. El auxiliar de enfermería o la auxiliar de enfermería. Ellos son quien toman las medidas, ellos son quien marcan la pulserita del bebé, la identificación, ellos son los que hacen la profilaxis oftálmica, visten al bebé, estimulan la lactancia, cuidan la vida de la mamita, en fin, si es cesárea, todo este proceso es el auxiliar de enfermería quien lo realiza en el proceso asistencial dentro de una institución de salud. Espero que estén muy bien, que tengan buena noche y nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden entrar al módulo, ¿cierto? Entrar a la plataforma, desarrollar las unidades, los foros, las actividades, videos, lo que tengan cada uno en su plataforma, en su módulo. Y nos vemos en otra próxima oportunidad. Que tengan buena noche y que estén muy bien. Muchas gracias. profe. Buenas noches a todos.